Buenas noches, otra vez. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Tenemos ahorita pendiente de realizar la actividad 1 de la unidad 3 y la actividad 2 de la misma unidad 3. De la actividad 1 creo que nos vamos a saltar casi todo porque realmente no le veo mayor complicación. Es de completar el estado de actividades y el estado de situación financiera en base a todos estos conceptos que nos dan aquí. Es nada más de irlos jalando. Déjenme romper el vínculo porque me marca un error de que hay un vínculo. Entonces aquí lo podemos hacer de dos formas. El primero es darle buscar. En buscar le damos que busquen todo el libro y le decimos que busque todo lo que tenga .xls, es decir, el vínculo que tenga contra otros en otros libros. Entonces este es el vínculo, también, creo que nada más son estos dos. Digo, para que no les dé ese error, nada más le dan copiar y lo pegan como cantidad. Entonces yo creo que aquí no abundamos prácticamente nada. Acuérdense que podemos reciclar nuestras actividades anteriores. Esto del objetivo y de la estructura ya lo habíamos visto en otra actividad. Hay una actividad que se llama estados financieros en el módulo 8. Búsquenla y esto ya habíamos visto algo de esto. En estos conceptos, acuérdense, hay que ver el material, vienen aquí en glosario de armonización contable. Nuestro profesor hizo comentario acerca de ello. Entonces, chéquenlo, ahí viene. Realmente, si tienen alguna duda en específico de esto, pues ya lo abordamos. Si no, pues lo dejamos ahorita en el tintero y lo abordamos en caso de ser necesario. Aquí a lo mejor lo más complicado es los estados financieros de la unidad 2. Vamos a abrir el archivo. Acuérdense también aquí exactamente lo que les iba a comentar. De esto, prácticamente desde aquí en adelante, viene todo en el material que yo ya bajé. Entonces, por ejemplo, el de programática, viene acá en el... Aquí viene prácticamente... Aquí viene prácticamente con cantidades y todos los datos, lo que nos piden. Aquí, por ejemplo, viene la clasificación programática, vienen los importes, vienen los conceptos. Entonces igual eso nos lo podemos saltar. Prácticamente aquí viene todo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que llenar desde aquí? Esta y estas son tres. Prácticamente eso pues también lo podemos omitir porque aquí viene en el material de apoyo, ahí viene esa la respuesta a estas tres. Entonces yo creo que nos abocamos un poquito le damos prioridad al estado de flujos de efectivo.
porque este sí, aquí vamos a tener como siempre algunos detalles. Bueno, vamos a empezar por ver qué es un estado de flujo de efectivo. En el sector privado le llamamos más comúnmente estado de origen y aplicación de recursos. Vamos a tratar de explicarlo desde un punto de vista muy práctico. Entonces voy a abrir una hoja aquí. Yo siempre me gusta tratar de sacarle provecho a las actividades que ya hicimos. No sé si recuerdan que en el módulo primero ya tuvimos, de hecho empezamos con con nuestras finanzas personales, como unos ejercicios que nos permitieron analizar nuestras finanzas a nivel personal. Entonces, empezábamos con los ingresos, íbamos con los gastos y nos daba algo así como un ahorro. Si teníamos, no sé, 4,000, 5,000 pesos de ingreso, y teníamos, no sé, 4,500, 4,800 de gastos, en términos muy generales, teníamos ahí un ahorro. Si nosotros esto lo plasmamos a un nivel empresarial, de hecho ese ejercicio fue para que hiciéramos ese análisis de que tanto a nivel personal como a nivel entidad, el presupuesto, el manejo de los números, los conceptos globales son lo mismo. Entonces, nosotros con este cálculo estamos haciendo así, a modo muy global, un flujo de efectivo. Obviamente esto es un flujo de efectivo a nivel personal. Porque de los ingresos que nosotros logramos adquirir, vemos en dónde se gastó. Obviamente esto es a nivel analítico. Vamos a insertarle aquí los conceptos. Para que me entiendan exactamente de qué va esto. Por ejemplo, teníamos, no sé, vámonos a algo práctico, unos 3, 4 conceptos ponemos. Nuestro sueldo quincenal. Tenemos 4,500. Luego tenemos un ingreso que no sea sueldo. Vamos a poner que vendimos algo. Esto es a nivel personal, ¿eh? Vendí mi bicicleta, la cual me dieron 400 pesos, por decir. Y me prestó alguien. Préstamo, me prestó mi hermano, de mi hermano. Me prestó 100 pesos. Todo esto implica, toda esta operación implica que hubo dinero de por medio. Por eso es un flujo de efectivo. Es más, vamos a ponerlo para que se adecue más a lo que ahorita vamos a hacer a nivel entidad. Vamos a ponerle aquí que vamos con un remanente de la quincena pasada. Con 100 pesos. Y luego en gastos vamos a ponerle unos 4.
Tenemos que, me acuerdo que pusimos un rubro que se llamaba despensa de alimentos. No sé, aquí 3,000. Aquí sí da los 4,500, los 5, sí. Luego seguíamos, por ejemplo, con pago de servicios. Le ponemos 850. Pasajes y transportes. Ahorro. Bueno, acá ya tenemos ahorro, pero aquí lo pongo porque quiero plasmar un aumento de nuestros activos. Aquí le vamos a poner saldo final mejor. Vamos 300 pesos. Luego entonces 4,3 para que dé los 500. Vamos a poner que pagamos la tarjeta de crédito por 500 pesos. Ahí está. Entonces, si nosotros nos preguntamos en un momento dado, ¿a dónde se fue todo el dinero que obtuvimos en la quincena, durante la quincena? Y hacemos este análisis, pues seguramente nos va a dar nuestro remanente con el que contamos. Entonces es una información muy, muy útil. Este es un flujo de efectivos a nivel personal. Asumiendo que ustedes ya leyeron el concepto, que viene en el material didáctico, en la normatividad, yo se lo estoy plasmando desde un punto de vista muy, muy práctico, ¿vale? Entonces esto es un flujo de efectivos porque vemos cuáles fueron los conceptos por los cuales obtuvimos dinero y cuáles fueron los conceptos en los que aplicamos ese dinero que obtuvimos, ¿vale? A nivel entidad, esto viene siendo exactamente lo mismo, de tal modo que nosotros aquí podemos replicarlo para una entidad, nada más con la diferencia de hacerlo un poquito más técnico, ¿vale? Y en vez de ponerle remanente de la quincena pasada, le vamos a poner saldo inicial de efectivo y equivalentes. En vez de ponerle ingresos, bueno, los ingresos se los podemos dejar. Le ponemos origen. De hecho, en el sector privado se llama origen y aplicación de recursos. Ingresos, vamos a aclarar que son monetarios. Aquí en vez de gastos, ponerle aplicación, que son egresos monetarios. Aquí en vez del sueldo le vamos a poner los ingresos contables. Lo vamos a borrar, ahorita lo vamos a ir jalando para hacerlo. Y en vez de la venta de mi bicicleta voy a cambiarle por disminución de activo. En vez de préstamo de mi hermano le voy a poner incremento de pasivo. De este lado, en vez de ponerle despensa, tanto despensa como pago de servicios del gas, la luz, todo eso, y los pasajes, todo esto es un solo concepto que le vamos a poner gastos contables.
El ahorro, en vez de ahorro, le vamos a poner incremento de activo. Y en vez de pago de la tarjeta, le vamos a poner disminución de pasivo. De pasivo, activo o activos. De tal modo que nosotros ya tenemos casi copiado, casi los mismos conceptos, pero con un enfoque hacia una entidad. Pero prácticamente viene siendo lo mismo. Entonces, aquí es donde me detengo un poco para explicar una situación. Me preguntaban a mí que no entendían del todo bien de dónde, cuándo decidimos jalar de las cantidades, ya sea del saldo final, de los cargos, de los abonos, del saldo inicial. Entonces aquí a la persona que me hizo esa pregunta le digo muy puntualmente. Incluso esa es muy buena pregunta porque he visto que ni a los docentes les queda claro este asunto. Yo les voy a dar 2 o 3 tips muy prácticos para entender de qué va esto en una forma muy global desde el principio que empezamos a llenar datos, a llenar estados. Lo primero que a mí me surge que es muy importante es la temporalidad. La temporalidad es muy importante. Por ejemplo, el estado de situación es a una fecha determinada. Mientras que muchos estados, incluyendo el estado de actividades, el de flujo de efectivos, varios estados son, vamos a ponerle aquí el de actividades, por un periodo. ¿Qué significa eso? Eso deben de captarlo de una vez por todas, porque si no van a seguir teniendo problemas de dónde se van a quedar como que no saben de dónde sacarlos, si lo sacamos de aquí, si lo sacamos de acá, si lo sacamos de la diferencia, si de aquí, si implica que vamos a necesitar una balanza del ejercicio anterior, si de aquí lo podemos resolver. Voy a hacer una analogía muy puntual. A una fecha determinada, imagínense que ustedes van al médico y les dan un análisis de su estado actual. Es decir, el estado es a una fecha determinada, entonces ustedes tienen datos como, por ejemplo, el peso, estatura, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Es nada más para dar un ejemplo muy práctico. Y de peso ustedes tienen 60 kilos o 50 kilos, y de estatura 1,60 por decir algo, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de un adolescente, ¿no? Esto es a una fecha determinada. Si el médico necesita los datos por un periodo, estos mismos datos, idénticos datos de la misma persona, ya no va a dar lo mismo, porque va a ser del último año. Vamos a ponerle aquí, el último año, ya va a ser por un periodo. Entonces, el peso ya no va a ser el actual, ya va a ser lo que aumentó, disminuyó. Imagínense un paciente de 15 años. En el último año, seguramente ha de haber, no sé, aumentado quizás 10 centímetros.
60 centímetros, a lo mejor 10 centímetros ganó, y de peso a lo mejor ganó, si pesa 50 kilos, a lo mejor ganó, no sé, 5 kilos, o 10, vamos a ponerlo. Esto es a una fecha determinada y este es por un periodo. Igual los estados financieros son a una fecha determinada o por un periodo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando son a una fecha determinada o a un periodo? Pues muy fácil. Aquí nos van a decir todos los estados tienen ese dato. Si nosotros nos vamos a la normatividad y analizamos cada uno de los estados, ahí nos va a decir si son por una temporalidad o son a una fecha determinada. Si abrimos este estado y si abrimos este estado y todos los que quieran abrir, ahí les va a decir. En este caso abrimos el estado de posición financiera y nos dice al, quiere decir que es a una fecha determinada, es decir, al periodo actual. Si abrimos el estado de actividades, nos dice que es del periodo X al periodo X, que regularmente es de todo el ejercicio. Entonces, esa es una forma muy práctica de ver si un estado es por un periodo o es una fecha determinada. La temporalidad va a determinar si nosotros obtenemos la información de un saldo final o un saldo actual, o si la obtenemos, por el contrario, de una temporalidad, es decir, del saldo inicial, perdón, del saldo final menos el saldo inicial, o lo que es lo mismo, de los cargos menos los abonos. ¿Vale? Entonces, ese es un indicio de que nosotros debemos de sacar la información de una forma o de otra distinta. En este caso, en este estado en específico, es temporal, es por un periodo, temporalidad a un periodo, no es a una fecha determinada. Entonces, aquí nos proporcionan una balanza de un periodo. ¿De qué periodo? De julio 2017 tenemos el saldo inicial y el saldo final. Aquí el detalle es que nosotros necesitamos información del 1 al 31 del 1 de enero al 31 de julio, es decir, por todo lo que va del ejercicio. Esta balanza es solo de un mes. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. Borro esto. Si tienen dudas me pueden interrumpir en cualquier momento o lo dejo ahí. Luego puede servir. Entonces este ya sabemos que es por un periodo. Entonces, si nosotros a este le damos un enfoque con respecto a una entidad, acá nosotros en lo personal lo hicimos por una quincena. Por la quincena de octubre. Es por un periodo, es decir, durante la primera quincena. Y acá, para efectos de la entidad, pues debe de ser del... Es más, vamos a hacerla con esto. Vamos a hacerla aquí, para que vean que es bastante fácil. La podemos sacar de aquí. Vamos a sacarla de aquí con los datos que tenemos aquí. Es decir, por el mes de julio, y ahorita ya lo hacemos por todo el ejercicio. ¿Vale? Entonces aquí le podemos poner el flujo de efectivo del primero de julio al 31 de julio 2017. ¿Vale? Entonces aquí podemos ir jalando
Bueno, para empezar, este saldo inicial, pues nos dice claramente que es el saldo inicial de efectivo y equivalentes. Y aquí es el saldo final de efectivo y equivalentes. Entonces aquí no nos enfocamos a la temporalidad. Decimos saldo inicial del efectivo y equivalentes contra saldo final del efectivo y equivalentes. Aquí lleva la fórmula, así como lo hicimos acá. Le dejamos esa fórmula de que es más aquí. Esta fórmula más los ingresos menos los egresos y nos da lo que debemos de tener al final. Dios. Más esto, más los ingresos y menos los egresos. ¿Vale? Igual aquí. Debemos de llegar a qué? Debemos de llegar, si todo resulta bien, efectivo y equivalentes a este saldo. Haciendo todas estas, poniendo todos estos datos, sumándolos, restando esto y poniendo estos datos, nos debemos de llegar a este saldo final. Por eso les digo, es bastante sencillo si le damos un enfoque así muy práctico. Los ingresos contables, pues nada, los sacamos, bueno, para no andar tardándonos en navegar aquí, vamos a ponerle una columna más que diga nivel. Y entonces aquí utilizamos la misma fórmula que luego utilizamos de largo. Y así ya le vamos. Parece que es el que tiene aquí espacios. ¿Cómo quitamos los espacios? Le damos buscar. Bueno, aquí nada, nos vamos por hoja. Le damos buscar, que busque los espacios, le doy un espacio y le digo que los reemplace por nada, de tal modo que debe reemplazar todos. Ya con eso ya nos da el nivel correcto. Así ya nada más los filtramos y ya nos da el nivel que nosotros quieramos. Datos. Filtro. Entonces aquí nos vamos al primer nivel, para hacerlo muy práctico y muy rápido. Decimos, ingresos contables. ¿Cuáles son los ingresos contables? Para efectos, como lo vamos a hacer por el periodo nada más de julio, no vamos a hacer más que el saldo final menos el inicial, o que es lo que es lo mismo, cargos menos abonos. En este caso, pues nada más hay puros abonos, los ingresos son de naturaleza acreedora. Entonces nosotros tenemos ahí nuestros ingresos. De una vez sacamos nuestros gastos contables, que vienen siendo gastos contables, son 14 millones. De una vez vamos a ver si tenemos disminución o incremento. Si tenemos disminución, va aquí. Si tenemos incremento de activos, va acá. Aquí ya lo explicamos por qué. Esto es como una copia. Cuando disminuyen nuestros activos, es porque alguien le vendimos el activo. Para las entidades hay excepciones. No todas las bajas de activos implican que nos pagaron dinero. En el caso de las entidades públicas puede ser que incluso ya se hayan donado. En el caso también de la disminución de activos, puede ser la depreciación. La depreciación no implica dinero, ¿vale? Y ese es ahí donde también les decía, una cosa que debemos de entender es la temporalidad, pero otra cosa también muy importante que debemos de comprender de una vez por todas es qué es, si es contable o presupuestario. ¿Qué conceptos son contables y qué conceptos son
presupuestarios. Eso lo vimos en la conciliación, pero de una vez váyanlos manejando. Por ejemplo, en los gastos contables. Para empezar, la balanza es contable, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos da el análisis de aquí hasta antes de la 8, hasta acá. Apenas esto es presupuestario y aquí no nos da un análisis. En la práctica sí da el análisis, pero para todo lo que hemos visto aquí para efectos de ejercicios no tenemos el análisis, ¿vale? Entonces, prácticamente cuando ustedes manejen cuentas que empiecen con 1, con 2, que empiecen con 1, contable, 2, contable, 3, contable, 4, contable, 5, contable, 6, que son de cierre, contable, 7 de orden, contable, todas son contables. Hasta la 8 y la 9 son presupuestarias, ¿vale? Ahora, de aquí podemos sacar lo presupuestario, sí, quitándole las cuentas que no juegan o que no tienen ningún efecto en lo presupuestal. También aquí hay cuentas que no tienen efecto en lo contable, al revés. Aquí ya nos las sabemos de memoria. Esas cuentas que son, por ejemplo, la ley de ingresos. Cuando se determina la ley de ingresos, no tiene ningún efecto contable. Es decir, el 8.1 8.1.1 ley de ingresos estimada no tiene efectos contables. La 8.1.3, la modificada, tampoco tiene efectos contables. La devengada sí tiene efectos contables, igual que la recaudada. ¿Vale? Entonces, mientras nosotros nos aprendamos qué cuentas sí intervienen en lo contable y en lo presupuestario, de las cuentas presupuestarias, cuáles tienen un reflejo contable, cuáles no, y de las contables, cuáles tienen un reflejo presupuestario y cuáles no. Estamos del otro lado. Con que nosotros aprendamos esto, qué es contable y qué es presupuestario, le vamos a entender a muchas cosas. Entonces, ya las hemos visto. Nada más retómenla, hagan una lista de cuáles sí, cuáles no, y apréndanselas. ¿Vale? Entonces, igual lo podemos ver en otra ocasión con detalle y para hacer unos ejercicios prácticos. Por lo pronto, ahorita vamos a ver dos. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de la depreciación no es presupuestal, es solo contable. No implica una salida de efectivo. Y eso hay que disminuirlo aquí, pero lo vamos a disminuir, ahorita lo estamos tomando de manera global, lo disminuimos ya cuando pasemos, ya cuando resolvamos esto. Ahorita lo vamos a resolver de manera muy global, nada más para entenderle de qué va la situación, de qué va el asunto. Entonces aquí, si es una disminución de activo, simple y llanamente lo sumamos, ¿vale? Entonces, activo. Por cierto, es activo menos, sin contar esto, sin contar el efectivo, porque aquí ya está incluido, ¿vale? Entonces aquí tenemos que comenzamos con un saldo de 150 y terminamos con un saldo de 154. Es un incremento, y si es un incremento se trató de un egreso, de una aplicación. Por lo tanto, aquí vamos a jalar el activo menos el saldo inicial, saldo final menos saldo inicial. Pero como nosotros aquí ya estamos incluyendo a bancos de un modo independiente, de hecho aquí lo tiene. Bancos está incluido de un modo independiente. Aquí está el efectivo y equivalente. Esto es bancos y efectivo.
Ya lo estamos incluyendo de un modo independiente, entonces ya no lo vamos a considerar aquí. Entonces, esta diferencia que nosotros tenemos del saldo inicial menos el saldo final, se lo vamos a restar de aquí. Es decir, le vamos a restar 3078.937.80. A esto le vamos a nombrar que es incremento de efectivo equivalentes, tal como se llama la cuenta. ¿Vale? Ahora nos vamos, ya vimos el activo, vámonos al pasivo. Ahora, ¿qué nos dice el pasivo? Que teníamos un saldo inicial de 3.977 y terminamos con un saldo menor, por lo tanto es una disminución, por lo tanto va disminución de pasivos, va en la aplicación, en los egresos. Entonces, decimos este menos este, disminución. ¿Vale? Aquí ya checó, pero a esta fórmula hay que añadirle algo. El capital. Como el pasivo tiene una naturaleza acreedora en términos generales, va a ser lo mismo que el capital. Acá no lo puse, ¿por qué? Porque aquí no tiene un enfoque práctico. Aquí el capital que vendría siendo en el sector privado, el incremento de capital quiere decir que los socios aportaron dinero. Si aportaron dinero, quiere decir que ingresó ese dinero a nuestro banco. Si retiraron vía dividendos capital, si retiraron utilidades, hubo una disminución de capital, lo cual indica una salida de dinero, unos egresos monetarios. Acá eso como que no tiene un enfoque práctico, pero aquí sí. Entonces lo añadimos. Y con esto, aquí ya nos checó. ¿Por qué? Porque capital seguramente no tuvo ningún efecto, que viene siendo la 3, aquí está. El mismo saldo con el que iniciamos, el mismo saldo con el que finalizamos, por lo tanto ni hubo un incremento de capital, ni una disminución. Por lo tanto, aquí ya nos checó. Este saldo que nos da aquí según esta formulita, nos checa con el saldo de bancos, ¿vale? Entonces, ya vimos que este formatito, que es el que regularmente yo ocupo en el sector privado, nos da. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí? El problema es que nuestra balanza es mensual, pero nuestro estado es anual. Es por un periodo de todo el ejercicio, todo el año. Lo cual indica que con estos datos no vamos a poder sacar lo que nosotros queremos. Pero como, vamos, son pocos conceptos aquí, podemos, esos conceptos los podemos traer del estado de situación financiera del año pasado para poder hacer este llenado. Es más, lo podemos hacer primero así, para saber a qué vamos a llegar. Luego ya lo completamos. En fin, que está muy rápido hacerlo, como ya vimos. Entonces aquí vamos a necesitar saldos finales 2016. ¿Para qué los saldos finales? Pues simple y sencillamente porque los saldos finales a julio menos los saldos finales del ejercicio anterior nos da los movimientos, los incrementos que nosotros necesitamos, incrementos y disminuciones que nosotros necesitamos para elaborar nuestro estado de flujo de efectivo, ¿vale?
Entonces, por eso es que necesitamos aquí los saldos finales. No vamos a tener una balanza, eso es seguro. Pero con el estado de situación financiera nos vale. Es decir, nos es suficiente. Quería copiar el formato y me copió todo. Bueno, entonces empezamos por localizar nuestro, bueno, un estado. Ya saben que nos tenemos que remitir a la información oficial. De otro modo, no podríamos darle solución a ese estado. Nos quedaríamos sin poder realizarlo o realizarlo mal, como muchos docentes les satisface. Nosotros, como no nos satisface esa... Aquí está la información contable, ya nada más buscamos el estado, no vamos a hallar la balanza, ya la habíamos buscado en actividades pasadas, pero sí podemos sacar el estado de situación financiera. Parece ser que con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque nos va a dar el activo circulante. Es más, de una vez le metemos como debe de ser. Aquí la disminución de activos en la vida real, diferenciamos activo circulante contra, es decir, discriminamos el activo circulante y el no circulante para efectos de este estado. Igual los incrementos. Y del no circulante. Vamos a hacer una diferenciación de esa. Bueno, aquí ya nos checó el del mes, pero aquí vamos a hacer el anual como debe de ser. ¿Para qué lo voy a hacer? Para saber a qué llegar. Acá son demasiadas partidas y en algo nos va a fallar seguro. Entonces, para saber a qué debemos de llegar por cada rubro, lo voy a hacer aquí, en chiquito. Es decir, en resumen. Y ya con eso nosotros vamos a jalar las cuentas y vamos a saber a qué cantidades vamos a llegar. ¿Vale? Y vamos a aplicar las excepciones, porque aquí hay excepciones. No todo no toda disminución del activo, una disminución del activo es la depreciación así de bote pronto, pero eso no implica que haya un desembolso de dinero. Simplemente la depreciación disminuye nuestro activo, pero sin desembolso. Entonces eso lo tenemos que considerar. ¿Vale? Entonces aquí, con esas adecuaciones que le hicimos a este formatito, vamos a resolverlo, para lo cual necesitamos estos saldos, para lo cual ya tenemos aquí total activo circulante. Vamos a hacer la diferenciación del activo circulante con el activo no circulante, de tal modo que nosotros tenemos activo circulante, esta cantidad, y no circulante tenemos esta cantidad. Estamos obteniendo del estado de situación financiera del año pasado, nos está arrojando saldos finales. No son útiles o no son necesarios, indispensables para hacer nuestra diferenciación aquí, porque nada más necesitamos incremento, no necesitamos un saldo, no es un estado no es un informe a una fecha determinada, sino es por un periodo. Por eso es que necesitamos estos datos.
Y el activo debe de estar la suma aquí abajo. Esta es la suma del activo. También lo vamos a ocupar. El pasivo. Bueno, ya aquí ya podemos quitar esto. Y necesitamos el pasivo. El pasivo lo obtenemos de acá. Y decimos pasivo circulante más pasivo no circulante. Aquí también habría que ser... Bueno, no tenemos pasivo no circulante, así es que no circulante vendría siendo de largo plazo. Así es que el pasivo circulante y el total del pasivo es lo mismo. Entonces aquí pues no hay problema, ponemos el total del pasivo. Hacienda, lo ponemos en una sola partida. Si es necesario, discriminamos del patrimonio que es aportado, del generado, pero si no, lo sacamos así. Es decir, el total de Hacienda y patrimonio, es decir, estos 305. ¿Vale? Entonces, los ingresos no hay problema porque los ingresos no necesitamos el saldo anterior. Como cada ejercicio estas cantidades se cancelan, la de ingresos y gastos se cancelan porque son cuentas de resultados, en ese momento quedan ceros al final del ejercicio, cuando se determina el ahorro y desahorro. Entonces, no vamos a tener saldo inicial, el saldo inicial va a ser cero. Entonces, todo esto, estas dos cantidades, son los movimientos o la diferencia entre el final y el inicial. ¿Vale? Entonces, aquí no necesitamos aparentemente más datos que estos que ya tenemos. Bueno, empezamos con los ingresos y egresos contables. Borramos esto para que no nos haga ruido. Y también vamos a necesitar el saldo inicial de efectivo. Es decir, el final del año pasado. Que en este caso va a ser, lo podemos sacar de aquí o lo podemos sacar del estado de flujo de efectivo del año pasado y un comparativo, hay una columna comparativa. ¿Vale? De ambos lados lo podemos sacar. De hecho, este debe de coincidir con este que está aquí. No coincide. Ya. Aquí falta una cantidad. Esta cantidad la podemos sacar de el flujo de efectivos del año pasado. Flujo de efectivo. No lo tenemos, pero tenemos la nota del flujo de efectivo o tenemos la nota del estado de actividades. También de aquí lo podemos sacar. Cualquiera de estos dos. El primero que se presente. Ok. Digo así para, nada más para ver si esta cantidad que jalamos es la correcta. Derechos. Empezamos con impuestos. 6737, 411, entonces viene siendo la 412. 41.2. 41.2 no tiene nada, 41.3 no tiene nada, 41.4. 41.4 derechos, aquí está derechos. Ya tiene sumas, entonces eso facilita las cosas porque aquí está. 12.833.000 de efectivo y equivalentes al final del ejercicio. 12.833.669. 12.833.669. Aquí ya está achicado este estado, es decir, el comparativo que viene siendo aquí el 2016. Ahorita llenamos esto, Este es de 2016. Viene 2017 y 2016. El de 2016 ya está achicado, le faltaba aquí una cantidad solamente y ya llegamos aquí. Obviamente este seguramente es el inicial
del ejercicio 2016 de bancos. Pero vamos a seguir con esto, vamos a terminar este. Ya tenemos aquí el inicial de bancos. ¿A qué vamos a llegar? Al final de bancos. No. Ah, bueno, pero se movió, como jalé la fórmula, se movió. Aquí simple y sencillamente lo pegamos. Vamos y lo pegamos. ¿Vale? Entonces, empezamos a jalar datos. Ya tenemos aparentemente los datos que necesitaríamos para hacer nuestro estado de flujo de efectivos a nivel global. Es decir, tenemos los ingresos que vienen siendo aquí el total del saldo final. Tenemos los gastos que viene siendo el total del saldo final. Tenemos la disminución, aquí sí hay que ver el activo circulante. Bueno, podemos poner mientras el pasivo. Aquí ya tenemos el pasivo. El pasivo da una disminución porque el saldo final a julio es menor que el saldo inicial, que es el final de 2016. Es una disminución. Si es una disminución del pasivo, quiere decir que pagamos para que disminuyera. Entonces, aquí decimos este menos este. Aquí siempre vamos a sacar el mayor contra el menor para que no nos dé cantidades negativas, ¿eh? Nada más hay que analizar si aumenta, si se incrementa o disminuye. Pero para no sacar cantidades negativas y que no nos cheque al final, vamos a sacar puros positivos. ¿Vale? Es decir, la diferencia del mayor contra el menor. Hacienda, aquí sí hubo, Hacienda Pública y Patrimonio, aquí sí hubo una disminución de capital, perdón, este es el pasivo. Una disminución de capital, por lo tanto, vamos a tener esta cantidad. Y ahora sí nos vamos al activo, nos bajamos un nivel. Por eso hice este para manejarlo más rápido y no estar buscando las cuentas. Entonces tenemos del activo circulante, tenemos un incremento. El activo circulante, un incremento. Entonces decimos que el activo circulante es este menos el saldo inicial. Y ese es nuestro incremento. Y del pasivo, del activo no circulante, tuvimos una disminución. Es decir, ese va a estar plasmado acá. Menos pasivo no circulante, que son las inversiones, que es lo que en el sector privado son las inversiones, el activo fijo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Quitar los que no son contables, perdón, los que no implicaron una disminución de dinero, que en este caso vendrían siendo nos vamos al nivel 5,
las depreciaciones. Las depreciaciones es el 1.3. Esta cantidad de depreciación no implica una disminución del dinero. Simple y sencillamente entonces a esta disminución se la tenemos que vamos que esta no juega. Disminución del activo circulante, le vamos a restar. Que va a haber excepciones siempre. Es que aquí los gastos vamos a tener otra excepción. Excepción de los gastos. Los gastos tenemos esto del total. Sin embargo, aquí hay que empezar a quitar lo que no entra. ¿Qué no entra? No entra. .6. 5.6. No entra aquí. Son inversiones públicas. Entonces lo vamos a sacar a nivel, el tercer nivel. Bueno, entonces de todo lo que es egreso, vamos a meter nada más. Dicho de otro modo, este menos esta partida que no juega nos debe de dar 77,705. ¿Vale? Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? 77. Incremento activo. No circulante. Para el activo no circulante. El activo circulante 26. El activo no circulante. Analizar el activo no circulante. ¿Qué tenemos en el activo?
bienes. Tiene un desglose, entonces también lo vamos a desglosar acá. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el activo no circulante, ingreso, vamos a ver, este ya lo cerramos, este también lo cerramos. Del activo no circulante vamos a ver qué tuvo ingreso y qué no tuvo ingreso. Muebles. Bienes muebles. Somos capaces de checarlo a nivel global. Mucho menos, nos vamos a atorar mucho más. Aquí. Lo sacamos a nivel. Entonces, este tuvo un incremento, una disminución, y estos dos tuvieron, disminuyó, este disminuyó y este incrementó. Entonces vamos a poner aquí el que incrementó. Este incrementó con respecto a este. El incremento debe de ser este. Menos. Este menos este. ¿Bien? Y luego el activo la disminución, que son estos dos. Entonces aquí la disminución es este más los bienes inmuebles más los bienes muebles saldo inicial menos los bienes inmuebles saldo final y menos los bienes muebles saldo final. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 178. ¿Vale? Aquí también vamos a aumentar esta cantidad que va a la inversión pública, es decir, aquí vamos a aumentar, disminuimos la depreciación y aumentamos este importe. Y más. $188. A ver si la disminución no entra. La depreciación la sumamos y este si juega lo disminuimos. Disminución del activo circulante. Vamos a quitar esto. Hasta le quitamos. Acá tenemos incremento del activo circulante. Lo circulante es el activo excepto bancos, es decir, excepto menos los 23.907.083.96. ¿Vale? Aquí tenemos la disminución del activo, que es el activo no circulante, más que es estos dos.
El activo no circulante es este más este menos este y menos este. 178, 120, porque aquí me da. Lo volvemos a hacer. Es este más este menos este menos este. 178. Ahora le vamos a aumentar, como esa disminución no juega la depreciación, le vamos a aumentar la depreciación, que son estos 10, y le vamos a disminuir lo que está acá en gastos, que no juega para gastos, pero sí para inversión. Entonces nos queda 179. Bueno, aquí ya logramos checarlo. Conforme al formatito que tenemos, ya llegamos al saldo final de bancos. Entonces ya nos checó. ¿Vale? Ahora, esto hay que plasmarlo en este estado. ¿Por qué lo hice así? Porque es mucho más fácil checarlo así. Si vieron, ahorita me equivoqué con las cantidades. Y acá de este lado no lo hubiera logrado hacerlo tan fácil. ¿Vale? Entonces ya nos checó, ya sabemos a qué debemos de llegar de este lado. De este lado el formato es distinto. Ponen el origen, en origen primero ponen los ingresos menos los gastos, ingresos menos gastos, obviamente a detalle, y después ponen el origen y aplicación de la inversión. Es decir, ponen junto el origen, que viene siendo el no circulante, y lo ponen junto. Yo lo tengo separado porque yo así me sé el formato, para mí es más fácil. Entonces, ya que lo tengo checado, ahora sí vamos a llenar ¿vale? Igual, pues ya saben aquí que la entidad es municipio de Huejotzingo. Aquí, de hecho, ya viene aquí los datos en el material didáctico, es decir, en el material complementario de la actividad. Aquí viene, de aquí vamos a sacar todos los datos y va a ser bastante rápido. Entonces aquí nos falta concepto, le hago así para que no nos quite lo amarillo. Impuestos. Ingresos aquí para que se anote, le vamos a poner alto de la fila, 30, 40. Alto de la fila, 45. Luego acá, después de no comprendidos, ingresos no comprendidos, participaciones. Luego aquí obviamente es la aplicación. Después de materiales, está servicios generales. Casi al final, antes de otras aplicaciones, está convenios. Nos vamos de este lado. Muebles. Flujo neto de inversión. Financiamiento. Obviamente tenemos el origen. Otras. Que va a ser los flujos de efectivo. Y como decíamos, es el saldo inicial de bancos y efectivo.
¿vale? Área municipal. Y ponemos en línea superior. Entonces aquí ya vamos nada más llenando. ¿En base a qué? Pues en base a los datos que ya tenemos. Nivel, bueno, a ese nivel le dejamos. Ingresos, el 4. Tenemos impuestos. Impuestos. 9968. Luego tenemos derechos. No todos tienen cantidad, así es que me estoy basando en los que nada más tienen cantidad. Derechos. Luego el que sigue que tiene cantidad, productos de tipo corriente. Productos de tipo corriente tiene cantidad. Y es esta. Luego aprovechamientos de tipo corriente. Aprovechamientos de tipo corriente también tiene cantidad. Y es esta. Luego participaciones, aportaciones, transferencias. ¿Qué tenemos? Texto, participaciones. 1.93 son estos. Luego otros ingresos y beneficios. Los orígenes de operación. Los ingresos y beneficios. ¿Vale? Entonces ya nada más vemos si nos da 127.86 el total de ingresos. Sacamos el nivel 1 y vemos que nos da 127.186.004. Entonces aquí con esto ya tenemos este rubro llenado, el del origen, el de los ingresos, es decir, de todo lo que cobramos, lo que nos generó una recepción de efectivo. Como en el sector privado, de esto habría que disminuirle en algún lado todo lo que quedó sin cobrar, es decir, el saldo de los activos, es decir, lo que quedó sin cobrar en cuentas por cobrar. Obviamente aquí todo lo que se ingresa, todo se cobra. Aplicación son los egresos. Entonces aquí hacemos lo mismo, tiene fórmula, servicios personales. Nos vamos al 5 y vemos todo lo que diga, lo que tenga 3 cifras. 3, perdón, que tenga nivel 5. Es más, podemos quitar el nivel 3. Dejamos nada más el que tenga nivel 5. Que van a ser servicios personales 19.922. Luego, materiales y suministros. Tiene cantidad, que son estos. Luego, servicios generales. Tiene cantidad, que son estos. Luego, subsidios y subvenciones. Luego, ayudas sociales. Convenios. Está hasta acá. Tiene cantidad. Operaciones. Esto no lo tomamos en cuenta. Aquí lo vamos a tomar en cuenta en inversión pública no capitalizable. ¿Podría alguien tener el criterio de manejar aquí eso? Esto es inversión. Esta cuenta, ¿yo por qué la voy a poner acá? Porque para mí son inversiones. Si nosotros nos vamos al instructivo de cuenta, al plan de cuentas.
nos va a decir exactamente de qué se trata. 561. 5.6.1. ¿Vale? Construcción de bienes no capitalizable, no nos dice nada. Inversión pública no capitalizable. Comprende la transferencia de inversiones de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos que gastos destinados a aumentar, conservar o mejorar el patrimonio. Este es el motivo por el cual yo no lo considero dentro de los gastos. Les repito, muchos tendrían el criterio de ponerlo aquí, en otras aplicaciones, pero ¿qué creen? Que cuando se invierte y esa inversión va a ser para uso del ente público, por ejemplo, en este caso el municipio, vamos a poner cualquier entidad pública. Si la entidad pública va a ser una inversión que le funcione, que esté en el activo de la entidad pública, se registra en el activo, en bienes, inmuebles, infraestructura, bla, bla, bla. Pero si va esa obra que se está construyendo, no va a capitalizarse, es decir, se va a transferir a otra entidad, se manda a gastos, no va a ser capitalizada. ¿Para qué la registramos aquí si no se va a capitalizar? Por eso es que estas cantidades que mandan acá y que mandan a gastos y que luego las ponen en las meten las dan de baja, es decir, de acá, luego la van a dar de baja de la entidad, porque no va a ser un bien propio, sino va a ser para beneficio de otra entidad. Por eso es que yo tampoco la metí en la conciliación de egresos contable, porque es algo que ni siquiera es para nosotros, ¿vale? Entonces, depende de los criterios, ¿eh? Ahí depende, ahí sí no me meto tanto en eso. Aquí nosotros no vamos a tener acceso a esta conciliación, a este estado de flujos de efectivo de la entidad, pero sí podemos comparar qué criterios utiliza la entidad para llenar esto. Ahorita vamos a sacar uno, si se puede, al mes anterior, porque como ahí lo publican trimestral, no creo encontrar el de julio. Pero ahorita lo buscamos y vemos qué criterios aplican más o menos para estas cuestiones. Si sí ponen cantidad aquí, quiere decir que a lo mejor mi criterio está mal aplicado. Y si no ponen cantidad aquí, quiere decir que estoy aplicando más o menos el criterio de lo que ellos aplican, ¿vale? Yo lo voy a jugar acá. Por eso es que yo lo disminuí de aquí. No lo puse acá. Yo acá puse 77 millones, que viene siendo la suma de todos los gastos, excepto la inversión pública no capitalizable. Yo puse nada más los 77 millones. Por eso me costó aquí un poco de trabajo. Porque yo para mí no juega. Para mí juega, pero juega de este lado. Por eso acá la aumenté. ¿Vale? Entonces, así lo voy a manejar aquí y ya después comparamos a ver si mi criterio está bien o no. Entonces, aquí bienes inmuebles, ya acá determinamos la disminución y las que no son disminuciones. Pero aquí igual lo vamos a jalar de acá por si hay algo mal, que nos hayamos equivocado en que no creo porque ya nos chocó. Vamos a jalarlo como si no hubiéramos hecho esto, ¿vale? Entonces, aquí en origen, que es toda la disminución, ¿vale? Entonces, a mí tampoco me gusta aquí meter cantidades en rojo, porque se pierde el sentido. No sabes si en verdad fue una disminución, un aumento. Si es una disminución, la vamos a poner acá. Y si es un incremento, si es una disminución, es un origen para nosotros. Y si es un incremento, va a ser una aplicación, ¿vale? Entonces, aquí ya lo tenemos determinado. Ya sabemos que tenemos una disminución
de activo circulante. Perdón, no circulante. Aquí esto implica que las inversiones implican que es no circulante. Pero también determinamos que hay un incremento de activo no circulante, es decir, está en los dos lados. Nada más vamos a ver cuál va en qué. Primero vamos a poner los que disminuyen, ¿vale? Entonces, nos vamos al activo nivel 3. Y tenemos aquí el activo no circulante. Perdón, nos tenemos que ir al siguiente nivel, al 5. Para saber exactamente qué es lo que disminuyó. Pues disminuyeron, como aquí sí nos lo da separado, bienes inmuebles y bla, bla, bla. Vemos bienes inmuebles. Vemos que hubo una disminución. Es decir, era mayor nuestras inversiones, nuestro activo no circulante en el rubro de bienes inmuebles. Al principio del ejercicio era mayor, por lo tanto disminuyó. Y si disminuyó, lo vamos a colocar aquí. Entonces, es el saldo mayor menos el saldo menor, para que no nos dé cantidades en rojo. ¿Vale? Ahora, como de bienes inmuebles, nosotros le quitamos, le disminuimos, le aumentamos lo que viene siendo lo que no juega, que es la depreciación, es decir, pero este es global. Bueno, le incrementamos la depreciación y le disminuimos que viene en gastos, que la depreciación no juega, pero los gastos sí. Es decir, el 5.6. Entonces ahí nos va a dar esa cantidad, ¿vale? Bienes inmuebles. Perdón, bienes muebles. Tuvo una disminución. Entonces también igual lo ponemos aquí. Bienes muebles. Decimos que el mayor menos el menor. Bienes inmuebles. Y luego de este lado vamos a poner lo que aumentó. ¿Qué aumentó? Si este disminuyó y este también disminuyó, pues las otras aplicaciones de inversión que vienen siendo los activos intangibles que se aumentó. Entonces es el mayor menos el menor, ¿vale? Y da 179.007, que es a lo que yo debo de llegar. No, no es cierto que yo me... sí, es este. ¿Vale? Entonces ya tenemos la misma cantidad. Entonces ya sabemos que eso ya checó. Luego, aquí el origen. En este caso vamos a meter a los pasivos, que es los pasivos a corto plazo, y contra los activos a largo plazo, depende si aumentan o disminuyen. En origen vamos a meter a los incrementos de pasivos que no tenemos, es decir, aquí nada más va a ser el incremento, la disminución del activo
No, pues tampoco hubo. No hubo ni disminución del activo circulante, ni incremento del pasivo. Entonces, en origen, aquí no va nada. Vamos a ver del lado del capital. Ah, no sé, disminución de pasivos. Disminución de pasivos. Pero eso va en el lado de la aplicación. ¿Vale? Aquí ya nos ponen una cantidad. Quiere decir que esta va a ser esta, el incremento del activo circulante. Bueno, aquí ya nos ahorraron. Pero aparte tenemos que incrementó nuestro, que disminuyó nuestro pasivo. Entonces, si disminuyó es una aplicación. Entonces, servicios de deuda. Aquí va a ir el pasivo. ¿Vale? Entonces, este dice que tiene. Entonces, aquí va a ser el interno, que son los pasivos. Nos bajamos al nivel. Vamos al nivel 1. Aquí tenemos los pasivos. Entonces aquí va a ser más el mayor menos el menor, para que no nos dé cantidades en rojo. Y externo vendría siendo el capital. El capital también debe de haber aquí, porque acá no hubo. Entonces tendríamos que también hubo una disminución. ¿Vale? Ahora simple y llanamente hay que ver si checa, porque según ya llenamos todo. Este debe de ser exactamente igual al saldo final de bancos, y si es así, podemos estar tranquilos porque ya no checó. Efectivo y equivalentes, aquí están. Más menos el efectivo y equivalentes de acá. Pues así quedaría checada el estado de flujos de efectivo o el origen y aplicación de recursos monetarios, como le llamamos en el sector privado. ¿Vale? Digo, ahorita a lo mejor no le van a entender más que con este ejemplo, que se ve más puntual, más claro, porque ya aquí como que están más revueltos los conceptos y no nos queda del todo claro. Simple y sencillamente aquí yo me guío por lo que ya hice acá. Por los, si son origen, es que son ingresos, si es aplicación, son gastos. Estos dos conceptos no tienen vuelta de hoja, no tienen mayor complicación. Si es que acaso habría que analizar son estos conceptos, pero como hicimos un ejemplo así como que muy, muy básico, aplicado a un enfoque personal de nuestros ingresos y nuestros gastos, quizás con eso quede más claro eso. Pero de todos modos, aquí puede que sea distinto el criterio. Esto es como yo lo hago en el sector privado. Vamos a tratar de sacar el del sector público, ojalá y exista. De julio no lo tenemos, eso es indudable. Pero sí tenemos el estado de... No lo tenemos. Notas al estado de flujos. Digo, hay notas, pero no veo el estado de flujo del mes de... no, pero este es de
olvídenlo. Estamos en el segundo. Digo, para ver nada más, a lo mejor el estado de flujo de efectivo. Con este nos va a resolver algunas dudas. Este lo cerramos. Este es al mes pasado de este. Pero nos va a poder resolver cómo es que lo llenan en la vida real y qué cambios hay con respecto a cómo yo lo aplico. ¿Vale? Es decir, en el origen 108.047, vamos al nivel 1. 1 y 3. Vámonos al 4. 108.047, le voy a quitar esto de página. Aquí no hay vuelta de hoja. Jalan los 108.040.063, es decir, el total de los ingresos, ahí no tuvimos problema. En los egresos, vamos a ver si jalan todo o no. En los egresos, que es la aplicación, jalan 66.121, es decir, todo excepto la inversión. 66.121, allí aplican el mismo criterio que aplicamos. Jalan 66.121 contra 66, este no lo jalan, este entonces lo aplican en la inversión. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a ver cómo lo presentan de este lado. ¿Vale? Entonces, de este lado tienen como origen, fíjense, aquí aplican el criterio de meter cantidades en negativo. ¿Por qué? Pues ya son criterios de cada quien. Si metes cantidades en negativo, pues, digo, te quita un poco el razonamiento de qué es un incremento en el activo o qué es. Nosotros ya lo determinamos, ¿no? Que hubo una disminución del activo porque es origen. Pero vamos a ver qué meten aquí. Porque en teoría simple y sencillamente deberían de meter lo que es los 106. Voy a abrir aquí una columna. Los 106 menos, vamos a abrirlo aquí al siguiente nivel para saber qué. Igual está separado. 167. ¿Qué están poniendo aquí? Bienes. Aquí me cuesta bastante trabajo. En bienes debe de ser la cantidad que tenemos aquí menos el saldo 174. Esos 174 disminuidos de más este y menos el 5.6. Estos. Pues no me da. Este lo vamos a dejar pendiente, lo estudio, porque bienes inmuebles, bienes muebles, debe ser este menos ese sí da 593,214. Y aquí nos falta uno.
otras inversiones. A lo mejor por eso no nos da. Ah, no, pero este tuvo movimiento apenas que mes, este da 0. Este no nos da 172 contra 100, perdón, 167 contra 100. No nos da, quién sabe. A ver por cuánto nos falla. Nos falla por 2, 549. Bueno, si yo le aumento y se lo disminuyo. Acá es que eso es lo que me complica a mí. Que como no, 1890 la depreciación. O sea que aquí simple y sencillamente no le quito la depreciación. Le dejo más y ya me da. Entonces, menos. ¿Vale? Y luego esa depreciación, en algún lado, aquí no la están tomando, en algún lado la tiene que meter sí o sí. Entonces, aquí tenemos en el origen, que es el origen, puede ser el capital. 2,883, 13, 835. Nos subimos al siguiente nivel y vamos a ver aquí qué es lo que están poniendo. Ya vimos de dónde sacaron las cantidades. Vamos a ver el pasivo. El pasivo es menos ¿Dónde lo están poniendo? 6,807. 6,807 se me hace que lo están sumando a también la diferencia de Hacienda. Es decir, están sumando 201 y como no tomaron en cuenta la depreciación, también aquí la están sumando. Es decir, vamos a poner aquí para efectos prácticos la depreciación. Vamos otra vez al nivel 1. Estos tres conceptos, 190, 140, lo están poniendo aquí. Estos tres conceptos lo ponen aquí. Es decir, la depreciación como no juega, la tienen que meter en algún lugar. Digo, aquí ya vimos que los criterios que ellos aplican, digo, a mí no me convencen, porque meter la depreciación que no juega en las inversiones, en el financiamiento, pues como que no. Pero pues de todos modos les checa, porque a fin de cuentas lo están poniendo 190, 140, 190, 140. ¿Vale? Y esto pues, es el activo, es la diferencia del activo circulante menos el activo circulante menos el saldo de bancos. 24. Es que en algún lado deben de entrar las cosas, o sea, simple y sencillamente en algún lado. Bueno, menos la diferencia de bancos. Ya. Es es menos la diferencia de bancos.
pues, ¿qué es? Efectivo y equivalentes. Bueno, este no lo puedo determinar, pero lo investigamos luego. Digo, para que vean los criterios que se pueden aplicar de un modo o de otro. Yo me baso en lo que yo entiendo, en lo que yo aplico con respecto al sector privado. Así lo determinamos y así lo traté de enfocar aquí y así lo tratamos de resolver y sí dio. Pero ustedes pueden aplicar los criterios que aplica la entidad, nada más hay que comprenderlos, por qué los aplica así. Yo esto lo voy a entender más adelante, lo voy a checar bien para ver de qué va. Ah, pues aquí viene incremento neto. Este es el incremento de este contra este. Si tenemos 20, bueno, ese después lo determinamos contra 24, es decir, esta cantidad es 8.35, aquí está, ya la determiné, es la diferencia de bancos menos la diferencia de activo circulante, lo ponen aquí. ¿Vale? Entonces, así, esos son los criterios que ellos utilizan. Obviamente, pues eso de poner cantidades en rojo, digo, a mí no me convence, pero puede ser que esté bien, bajo ciertos criterios. Pero digo, lo importante es que resolvimos esto y lo importante es que más o menos le dimos un enfoque práctico para resolverlo. ¿Vale? Entonces, parece ser que con eso lo principal del objetivo de esta actividad 2, pues, que es la elaboración del estado del flujo de efectivo, creo que lo cumplimos. Le dimos un enfoque más o menos práctico, un enfoque real. Partimos del, como yo lo conozco, el formato, y a fin de cuentas, pues da la cantidad. Si tienen alguna